capítulo 21. ¿Cómo dice el título de esta lección? De la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Mi deseo, hermanos, con estas lecciones de la libertad de conciencia o también llamada la libertad cristiana, es ampliar nuestro entendimiento sobre esta doctrina. ¿Saben qué ha pasado con la doctrina de la libertad cristiana? El momento que se pronuncia, lo que la gente o lo que los cristianos empiezan a traer a su mente son cosas como: ¿puede un cristiano tomar vino o cerveza? ¿Puede un cristiano fumar? ¿Puede un cristiano hacer un tatuaje? ¿Puede un cristiano ver ciertos deportes? ¿Puede un cristiano ver ciertas películas? Hablamos de la libertad cristiana y eso es, hermanos, todo lo que viene a nuestras mentes. Eso es un gran problema. Así que con estas lecciones trataremos de exponer la base teológica de la doctrina de la libertad cristiana y en base a eso que nos ayude a determinar lo que es posible determinar como cristianos dentro de ese marco de libertad y lo que no es posible. Trataremos de ampliar nuestra mente, hermanos, de manera que cuando pensemos en la libertad cristiana, no pensemos alcohol, deportes, sino que podamos ver su amplio marco. Ahora, no seguiremos los pasos del hermano Albert Martin. He citado a este hombre anteriormente, un gran pastor, un hombre que expone las escrituras muy bien, y ha dado 21 sermones sobre la doctrina de la libertad cristiana. Si alguien los escucha, créame que se va a beneficiar. De hecho, yo me he beneficiado de esos audios para el desarrollo de esta lección. No haremos eso, hermanos. Tardaremos 2 o 3 lecciones y ya. No podremos abarcar tanto sobre esta doctrina. Y aunque no haremos 21 lecciones, espero que estas 3 o 2 lecciones ayuden a comprender mejor la libertad que tenemos en Cristo. Esta es una de nuestras herencias que tenemos en el Señor Jesucristo. Y cuando solo se enfoca en si un cristiano puede tomar vino o un cristiano puede fumar o puede ver deportes, se pierde su riqueza. Es más, yo digo esto: la libertad cristiana no es en primer lugar acerca de los privilegios que podemos o no podemos tener. Eso no es la médula de la doctrina de la libertad cristiana. Sí tiene que ver, pero es una segunda conclusión. No es la médula de la doctrina, es el resultado de esa doctrina. Así que basaremos nuestra libertad de conciencia y libertad cristiana en las Escrituras, para entonces poder tomar decisiones correctas en nuestra vida y andar con el Señor. Empecemos con un contexto histórico. ¿Cómo es que nació este problema de la libertad cristiana? Hermanos, este fue un tema necesario a tratar desde la era apostólica. Desde la era apostólica, debido a que hubo una transición entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo, hubo ceremonias que muchos no sabían si tenían que seguirse cumpliendo o si estaban completadas en Cristo. Así, hermanos, como la expansión de la iglesia, en donde no solo judíos fueron integrados a la iglesia de Cristo, como fue un inicio con los 12 apóstoles, pero gentiles fueron integrados a este cuerpo del Señor Jesucristo.
Esto trajo diferentes crisis en la iglesia que los llevó a los apóstoles a resolverlas con dirección divina. Esto es importante. Nuestra libertad cristiana, hermanos, debe estar basado en la enseñanza y en el ejemplo apostólico. Por ejemplo, cosas como si los gentiles tenían que guardar o no ciertas ceremonias, la circuncisión, los días de reposo, observancias en el templo, etcétera. ¿Debían seguir los gentiles estas leyes ceremoniales o Cristo los había libertado de ello? Esto fue a los autores del Nuevo Testamento lo que les llevó a escribir porciones de la Escritura como Romanos 14 y 15 y la epístola a los Corintios. Particularmente capítulo 8 respecto a lo sacrificado a los ídolos. Así que así fue como nació el tema de la libertad de conciencia. Este tiene que ver con cosas que Cristo nos ha dado. Nos ha libertado de ciertas cosas o no nos ha libertado de ciertas cosas. Por ejemplo, hermanos, espero que contesten correctamente. Y si no, no importa. ¿Está un cristiano liberado de la obligación de la ley como un pacto de obras? Sí, Cristo nos ha libertado. Esa es nuestra libertad. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en Gálatas, no os volváis a esclavizar. Estad firmes en la libertad con que Cristo os ha llamado. Pero ¿está el cristiano libre de guardar la ley como el estándar de conducta que debemos seguir? No. El creyente debe seguir obedeciendo la ley como el estándar de conducta. A ver, hermanos, un día voy a llegar a ustedes y voy a preguntarles, ¿sabes qué? Dentro de mi libertad de conciencia, me voy a ausentar un año de la iglesia los domingos. Quiero usar mi libertad de conciencia. ¿Puedo usar mi libertad de conciencia para eso? No. Porque la Escritura manda en el 4º mandamiento que nos reunamos un día por semana a adorarle. Y el autor de Hebreos dice que no nos dejemos de congregar. Entonces mi libertad cristiana está basada en la enseñanza apostólica. Hermanos, esto ya quita muchas preguntas. Esto ya reduce muchas cuestiones que obviamente violarían la ley de Dios si fuera o no fuera permitido. Hablaremos de esto más adelante, hermanos, con cuestiones como mi libertad de conciencia y la disciplina de la iglesia, pero eso será para otra lección. El otro momento en donde el tema de libertad de conciencia explotó fue en el tiempo de la Reforma Protestante. Este fue el otro momento en donde el tema de la libertad de conciencia explotó. Nota, hermano, que desde el inicio de la protesta de Lutero, la libertad de conciencia empezó a brillar. Recuerden lo que Lutero dijo cuando fue citado en la Dieta de Worms, si no mal recuerdo, en 1521. Él dijo así: ¿te retractas de tus escritos, Lutero? Y él contesta: a menos que sea convencido por las Santas Escrituras o por un buen razonamiento, dice, no me voy a retractar. Y primero explica que no es bueno ir en contra de lo que Dios ha revelado, pero después dice esto: porque no es sabio ni seguro ir en contra de la conciencia. Primero puso a Dios como no me retracto porque no es sano desobedecer a Dios. Pero en segundo lugar, no es sabio ir en contra de la conciencia.
No es sabio ir en contra de la conciencia. El otro lugar en donde este tema salió, aunque ustedes no lo vayan a creer, es en la misma institución de la religión cristiana hecha por Juan Calvino. Noten lo que dice en el libro 3, la institución está formada de 4 libros, en el libro 3, capítulo 19, párrafo 1, dice así: no hay que olvidar cuando hablamos del proyecto de reunir en breve recopilación. Hermanos, esta es una forma muy elegante de hablar, simplemente para decir, ahora que estamos haciendo un resumen de doctrina, es lo que quiso decir en esa forma poética de hablar, una presentación resumida de la fe evangélica, es lo que trata la institución, dice, es del todo necesario, porque sin el conocimiento de la libertad de las conciencias, no se atraen a emprender cualquier cosa si contienen un espíritu de duda, a menudo están vacilando e interrumpiéndose, siempre con temblor tambaleante. Noten esto, hermanos. La institución de la religión cristiana fue una teología sistemática. Estoy siendo muy simplista en la definición, pero es para ser fácilmente entendible. En ese resumen de doctrina que hizo Juan Calvino, él lo escribió con un propósito, no para debatir con los teólogos, no para irse a la academia, no para irse a discutir con los hombres más eruditos. Él la escribió para ayudar a los creyentes que quieren ser más piadosos, que puedan vivir más piadosos. Eso fue el que lo escribió. Dice, el creyente va a vivir más santo si sabe lo que Dios le ha revelado. E hizo ese resumen de doctrina. Él dice, si nuestro propósito es vivir más santos ante Dios y entregarnos más a Él, un tema de la libertad de conciencia es necesario, porque si no conocemos la libertad que Cristo nos ha comprado, ¿cómo es que podremos vivir devotos a Él si siempre tenemos duda? Si siempre estamos vacilando, si apenas damos un paso y estamos en temor. Él dice, debemos conocer nuestra libertad de conciencia para que entendamos completamente lo que Cristo nos ha dado. Lo que Cristo nos ha dado. Así que Lutero, Juan Calvino y el capítulo 21 de la Confesión de Londres de 1689, junto con la Declaración de Savoy, junto con la Confesión de Westminster en el capítulo 20 o 21, no me acuerdo si ahí hay un movimiento. Pero este fue un tema, hermanos, que brotó en primer lugar por el recobro de la claridad en el Evangelio. Por el recobro de la claridad en el Evangelio. Una vez nos juntamos para resumir las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, una de ellas será la libertad de conciencia. Es por eso que dijo el doctor, el hermano R.C. Sproul, la libertad cristiana es una de las grandes herencias ganadas por Cristo. Entonces, hermanos, ¿por qué salió en el tiempo de la Reforma Protestante el tema de la libertad de conciencia? ¿Por qué salió? Por el recobro del Evangelio, por el recobro de la claridad del Evangelio. Esto hizo necesario que un tema sobre la libertad de conciencia saliera, pero hubo 2 razones históricas que ayudaron a su delineación y formulación más concreta. En primer lugar, un contexto político y religioso. Había, hermanos,
ciertas problemáticas históricas respecto a la política de estos tiempos que hizo a estos hombres delinear la doctrina de la libertad de conciencia. Por ejemplo, la iglesia anglicana era gobernada por los reyes de Inglaterra, y una vez se mandó que todos los clérigos, que todos los pastores de la iglesia anglicana, iglesia, hermanos, que en un tiempo sus 39 artículos fueron bastante reformados, muy buenos artículos de fe. Sin embargo, ellos creían, los reyes de Inglaterra, creían que ellos podían imponer lo que quisieran, siempre y cuando no fuera pecaminoso, sobre los creyentes. Entonces dijeron a los pastores, de ahora en adelante todos usarán estas vestiduras clericales, estas vestiduras que reflejarán su oficio de pastores. Algunos aceptaron sin problema, dijeron, ok, esto no lo manda la Escritura, pero tampoco es pecado, hay que ponérnoslas. Pero otros, de aquí es donde empieza a nacer el término puritanos, ellos dijeron, yo sé que no es pecado, pero aquí hay un principio equivocado. Los reyes no pueden mandar, no pueden requerir u ordenar a la iglesia que haga o no haga ciertas cosas. Entonces, si empezamos con las vestiduras, después ¿puede el rey de Inglaterra decir no enseñes esto o sí enseña esto? Entonces dijeron, no las vamos a poner. Y hermanos, la historia ahí empieza a desarrollarse con un decreto que se llamó el decreto de uniformidad, de tener una unidad externa. El fin es que esto acabó en una persecución para estos hombres. Así que, hermanos, fue este contexto político que dijo, Cristo es Señor de la conciencia, y aunque los reyes tienen poder político dado por Dios, no obstante, su esfera de autoridad no se debe pasar a la esfera de autoridad de la iglesia. Vean esto, hermanos. Hay otro grupo históricamente que se rechaza en la confesión. Algunos dijeron, ok, la política no se debe entrometer en las cosas de la iglesia, y llegaron a este extremo. Ellos dijeron, por lo tanto, rechacemos a la política. Ellos no tienen ninguna autoridad. Eso no fue lo que dijeron los puritanos, eso no fue lo que dijo la confesión de fe. Ellos dijeron, ellos tienen una esfera de autoridad que debemos respetar. Ellos pueden dar ciertos decretos civiles, debemos someternos. Ellos pueden requerir ciertos impuestos, debemos pagarlos, pero eso no significa que ellos pueden entrometerse en las decisiones de la iglesia. Eso fue lo que pasó en Ginebra un tiempo. Eso fue por lo cual expulsaron en 1538 a Calvino de Ginebra, porque ellos querían gobernar y decir, Calvino, no nos andes disciplinando a la gente de la iglesia. Nos estás disciplinando a estos poderosos de Ginebra. No los disciplines, se nos van a ofender. Y dijo Juan Calvino, eso no es como las cosas trabajan. Aquí hay una soberanía en la iglesia y no me puedo someter si me dicen que haga o no haga ciertas cosas. Si me dicen que pague impuestos, los pago, pero que no discipline o que haga que no haga ciertas cosas, no lo puedo permitir. Por lo tanto, fue expulsado en 1538. Y así podríamos ir con otros ejemplos. Pero este fue el contexto político. Ahora veamos un poco del contexto religioso. Había también un contexto religioso que hizo necesario a los reformadores delinear la doctrina de la libertad cristiana. ¿Cuál era este contexto religioso? Estaba muy vinculado a Roma. Por ejemplo, ¿pueden los papas y los concilios
requerir la fe de los laicos sin demostrarlo por medio de las Escrituras? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Pueden los pastores requerir de la grey fe en doctrinas sin demostración en la Escritura? Si dicen que sí, entonces el purgatorio es una doctrina que deberíamos creer. Hermanos, nuestra libertad de conciencia dice que a menos que sea revelado por las Santas Escrituras y la buena y necesaria consecuencia, no debemos creer otra cosa aparte de lo que la Biblia enseña. Pero no solo en cuestiones de doctrinas, ahí es donde cayó la doctrina del purgatorio. Si no está enseñada claramente en las Escrituras, ¿debemos creerlas? Más bien, no solo no está enseñada en las Escrituras, contradice las Escrituras. Pero hay otra cosa. No solo en cuestiones doctrinales, pero en prácticas. ¿Puede el Papa y los concilios requerir ciertas prácticas de los creyentes que no estén mandadas en las Escrituras? Voy a tratar de bajar este concepto y van a ver que van a poder decir, ahora entiendo qué es libertad de conciencia. ¿Pueden los que están en el servicio al ministerio estar casados o deben permanecer solteros todos los que se dedican a la obra del ministerio? Deben. Hermanos, esa fue una de las primeras acciones que hizo Martín Lutero, ¿saben? Una vez pidieron que trajera de una colonia cercana, de un pequeño condado cercano, y unas monjas estaban pidiendo, eran 12, y dijo, por favor, ayúdanos a escapar de aquí. Entonces las mujeres fueron guardadas en barriles de arenque. ¿Saben qué es el arenque? Es un pescado apestoso, muy apestoso. Y entonces su amigo, que era mercader, tenía estos barriles de arenque. Fue a dejar su descarga de arenque y se las trajo a ellas por la noche en esos barriles. Y lo que hizo Lutero cuando estas mujeres llegaron fue intentarlas regresar a su casa y rogar a sus padres. Ellas no han violado nada que Dios no demande. Recíbalas en su hogar. Y cuando no las recibían, las empezó a casar. Digo, es la voluntad del Señor que tú estés casado. Y así empezó, hermanos, y fue que 2 años o 1 año después, él tomó a Catarina Bombora para hacerla su mujer. Esa es otra cosa, hermanos. Los votos, vean el problema existencial en el tiempo de la Reforma sobre la libertad de conciencia. ¿Podían romper los votos de celibato que habían hecho los monjes? Lutero dijo, sí, deben romper los votos. Fueron votos ilegítimos y en contra de las Escrituras. Los monjes deben romper los votos y casarse. Hermanos, Roma ni ninguna autoridad eclesiástica tiene la autoridad de requerirles su fe en una doctrina que no sea claramente expuesta en las Escrituras o deducida por buena y necesaria consecuencia. No deben creer nada que no pueda ser comprobado con las Santas Escrituras. 2, no deben obligar sus conciencias a nada que las Escrituras no requieran. Lo que quiero decir es, alguien puede decir, yo quiero ser ministro, pero no me quiero casar. Tampoco se le puede decir, no, cásate. Hay esa libertad de conciencia de hacerlo o no hacerlo. Pero no puede haber una autoridad eclesiástica que domine las conciencias. Hermanos, ahorita pueden saltar ciertas dudas. Después vamos a ver cómo se relaciona la libertad de conciencia con el gobierno y la disciplina de la iglesia. Porque no son contradictorias, son amigas estas doctrinas. Hermanos, viendo el contexto histórico, ahora pasemos a la demostración doctrinal. ¿Dónde empezamos, hermanos?
Necesito aquí su participación. ¿Dónde comenzamos a hablar de la libertad de conciencia? ¿Qué texto de la Escritura? Pueden participar. Siempre después del catecismo me siento alentado a preguntar, así que participen, hermanos. Ajá, ¿qué texto? 1 Corintios 6 o 9 es, no me acuerdo bien. Hermanos, ¿qué otro texto? ¿Qué otro texto podríamos comenzar? Ok, esperaba textos como Romanos 14, Romanos 15, 1 Corintios. ¿Saben? Ninguno de esos. Ninguno de esos. Lucas capítulo 1. Este texto pareciera extraño. Pareciera que nada tiene que decirnos de la libertad de conciencia, pero es aquí donde se basa la doctrina. En la profecía de Zacarías. La profecía de Zacarías. Lucas, capítulo 1, versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Dios, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador o libertador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librándonos de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos hizo desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en su sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía. Pero aquí está, hermanos, el texto clave para entender la libertad de conciencia. Versículo 74. Que librándonos de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. Que librándonos de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. Versículo 68. Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. O sea, libertado. Redimir es rescatar. Redimir es rescatar. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron. Este texto es base para comprender nuestra libertad. Si vamos a hablar esta doctrina, hermanos, si vamos a hablar de esta doctrina de la libertad de conciencia, sin ninguna relación con la persona y obra de Cristo, estamos por el mal camino. Pregunta: ¿es la libertad de conciencia una bendición ganada por Cristo? Es una bendición ganada por Cristo. Nosotros no recibimos ninguna bendición de Cristo aparte de estar unidos a Él. Recuerdan que cuando hablé de la justificación, santificación, regeneración, hablé de temas tales como, o más bien enfaticé que todos esos temas se engloban o se unen bajo la doctrina de la unión con Cristo. Ok, también la libertad de conciencia. Esto fue algo que Cristo ganó. Esto fue algo que Cristo adquirió. Y lo primero que este texto presupone, hermanos, es que una vez fuimos esclavos.
Para que haya libertad es necesario que haya primero esclavitud. La profecía de Zacarías nos revela, hermanos, que los hombres, todos nosotros, estábamos atados en esclavitud al tener a Adán como nuestro padre. Una esclavitud al pecado, una esclavitud al mundo, una esclavitud a los placeres del mundo, incapaces de hacer lo bueno, incapaces de poder servir a Dios, incapaces de amar a Dios, incapaces de adorar a Dios, incapaces de buscar a Dios, incapaces de deleitarnos en Dios, esclavos de pecado y de diversas concupiscencias. Era nuestro estado, nuestro padre Adán. Pero el Señor Jesús nos ha libertado. Nos ha libertado. Aquí nace la doctrina de la libertad de conciencia. Y esto es lo que la confesión hace. Párrafo 1 de la Confesión de Londres. Párrafo 1, capítulo 21, párrafo 1. Lean conmigo, hermanos. Síganme con sus vistas. La libertad que Cristo ha comprado, ¿pueden ver eso? ¿Dónde empezamos la libertad de conciencia? ¿Empezamos con temas particulares? ¿O empezamos con los principios teológicos básicos? ¿Empezamos con ¿puedo ver este deporte o esta película? ¿O empezamos con la libertad con que Cristo, la libertad que Cristo nos ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio, consiste en la libertad? Hermanos, eso es profundo. ¿Qué da la confesión? 11 características de la libertad que Cristo ha comprado. 9 de ellas son definidas negativamente, o sea, Cristo nos ha libertado de. 2 de ellas son positivas, Cristo nos ha libertado para. Y después la confesión explica la libertad con una comparación entre la libertad de conciencia del antiguo pacto y la libertad de conciencia del nuevo pacto. Así que comencemos con las 9 características de la libertad de conciencia. Hermanos, fui tentado a dejar esto como una especie de tarea, pero creo que necesitamos refrescar la gran redención y libertad que Cristo nos ha dado. Así que vamos a tomarnos toda esta lección, los 20 minutos que me faltan, el meditar en estas descripciones de nuestra libertad. En primer lugar, consiste en su libertad, 1, de la culpa del pecado y de la ira condenatoria. Ahí van 2. Y de la severidad de la maldición de la ley. 3. Y ser librados del presente siglo malo. 4. De la esclavitud a Satanás. 5. Y del dominio del pecado. 6. Del mal de las aflicciones. 7. Del temor y aguijón de la muerte. 8. De la victoria del sepulcro y la condenación eterna. 9 características de nuestra libertad. Hermanos, cuando venga un joven queriendo pelear contigo para hablar de todas sus libertades de conciencia, dile, por favor, antes de empezar, defíneme. ¿Qué es tu libertad? Y si te da 2 o 3 de estas, sigue hablando con él. Si no, ve a la confesión y dile, vamos a ver qué es tu libertad de conciencia. Noten esto. Primer lugar, libertad de la culpa del pecado. Efesios capítulo 1. Vamos a mover nuestras Biblias rápidamente. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Libertad de la culpa del pecado.
El Espíritu Santo, al aplicar la obra de Cristo en nuestros corazones, no solo nos asegura la obra objetiva, sino que Él nos asegura internamente del perdón de nuestros pecados. Justificados pues para con Dios, tenemos paz con nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos libertad de culpa. Hermanos, sin la obra de redención que Cristo nos ha comprado, no puede haber una libertad. Hay una carga pesada. ¿Recuerdan el peregrino? ¿Recuerdan la historia del progreso del peregrino? Llevaba una carga pesada, pero Cristo nos libera de esa culpabilidad. ¿Por qué? ¿Porque nos quiere hacer sentir bien nada más? No, hermanos, porque como aprendimos hoy en el sermón, porque ha ¿qué? Quitado. Ya no hay culpa, ¿por qué, hermanos? La ha quitado. Pero no solo la ha quitado objetivamente, sino que subjetivamente en nuestros corazones somos librados de esa culpa. Cristo nos ha librado de, recuerden que estamos definiendo nuestra libertad de conciencia en el aspecto negativo. Nos ha librado de ciertas cosas, nos quitó ciertas cosas. Segundo lugar, de la ira condenatoria de Dios. Nos ha librado de la ira condenatoria de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora pues, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, vean el aspecto cristológico de nuestra libertad de la condenación. ¿Quiénes están libres de la condenación de Dios? Los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque Él llevó nuestra condenación. Él llevó, como dice la tercera descripción, Él llevó la severidad de la maldición de la ley. Por lo tanto, estamos libres de la maldición de la severidad de la ley. Hermanos, ¿cuál es la maldición de la ley? ¿Quién recuerda? ¿Qué es la maldición de la ley? El que quebrante estas cosas morirá. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos libró de la severidad de la maldición de la ley. Hermano, ante Dios, hermanos, he decidido tomar este tiempo de describir nuestra libertad, porque tan solo al leerlas, el corazón se enciende. Vean la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Delante de Dios, para nuestra justificación, no hay ni una violación ante sus ojos de nuestra parte a la ley. No hay. No que ya no viole la ley, no que no la violamos en el tiempo pasado y no que no la violaremos y nuevamente que Dios se desagradará de eso. Pero delante de Dios para nuestra justificación no hay ni un mandamiento que hemos quebrantado, hermanos, porque hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Pero solo los que están en Cristo Jesús gozan de este perdón absoluto. Por eso, amigo, es urgente que corras a Cristo, porque solo en Él hay perdón de los pecados. Pero hay más. Miren, estas tienen que ver con la condenación. Las otras tienen que ver con libertados de ciertas cosas pecaminosas. Por ejemplo, hemos sido librados del presente siglo malo. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa de sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos sido libertados de la esclavitud a este mundo. Antes, hermanos, hacíamos los deseos de los ojos, seguíamos la vanagloria de la vida, pero Cristo nos ha regenerado por medio de su Santo Espíritu y ahora no somos esclavos a los deseos de este mundo. No que no seamos tentados, no que las cosas del mundo en ocasiones puedan llamar la atención, pero no somos más esclavos de esa realidad. Cristo ha vencido al mundo y nos ha dado el poder para vencer el mundo si estamos en él. 5. Librados de la esclavitud a Satanás. Hermano, no solo éramos esclavos del pecado, sin Cristo éramos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque los deseos de él queríamos hacer. Es lo que el Señor enseña en Juan 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Qué quería hacer el diablo? Matar a Jesús. ¿Qué querían hacer los fariseos? Matar a Jesús. Éramos esclavos del diablo, pero hemos sido libertados. Hermanos, hemos sido libertados del dominio del pecado. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Bendita redención que tenemos en Cristo Jesús. La siguiente descripción de la libertad es el más extraño, el que nos puede causar más problemas. Librado del mal de las aflicciones. ¿Qué opinan? Nos hemos convertido en el evangelio de la prosperidad y Dios quiere solo salud y bienestar para tu vida. Dios quiere que seas un campeón. Hermanos, ¿es eso lo que está pasando en nuestra confesión? Noten esto, la confesión nos dice que hemos sido librados de las aflicciones malas de este mundo. Hay aflicciones malas. Dice que somos librados del mal de las aflicciones. ¿Qué quiero decir? Como dijo un autor, nos libra de la pena judicial de las aflicciones. La copa de sus aflicciones puede ser larga y profunda, pero no hay una gota judicial mezclada con ella. Permíteme explicar. En ocasiones, Dios puede dar cierta condición al ser humano como una especie de juicio por su pecado. Por ejemplo, los que adquieren enfermedades venéreas o algunas otras enfermedades son juicios de Dios. Dice la Escritura que aunque el creyente pueda pasar por aflicciones duras, en esas aflicciones ya no hay ni un gramo de juicio en ellas. Él da la copa, pero ya no hay juicio en la copa. Es verdad, puede ser amarga. Es verdad, puede ser dolorosa, pero no hay más juicio en esa aflicción, sino que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, o de una forma más poética en los Salmos, dice el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aún en las aflicciones más duras, nunca son aflicciones por causa de que Dios esté juzgando nuestros pecados en esta vida. Son aflicciones que, aunque son sabias y pueden ser dolorosas, nunca son mezcladas con el juicio de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ya no juzga a su pueblo más por sus pecados. Han sido perdonados. Sí los disciplina, ¿cierto? Sí los disciplina, pero ya no hay un acto judicial. La disciplina es un acto de amor paternal. No es lo mismo que el padre dé una disciplina a su hijo a que el juez determine una decisión de corte. Ya no hay más eso en las aflicciones. Todas nuestras aflicciones son utilizadas para nuestro bien por nuestro amante Padre que está en los cielos. Librado del temor y aguijón de la muerte. Hermanos, hemos sido librados del temor de la muerte, del aguijón de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué hemos sido librados del aguijón de la muerte? Porque aunque este cuerpo pueda terminar en una muerte física, no tiene trascendencia para la vida eterna, porque hemos sido plantados juntamente con Cristo y en el día de su resurrección seremos también resucitados con Él. Al ser plantados en su resurrección, seremos resucitados en el día final. Es por eso, me impactó este texto. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2. Es por eso que Pedro puede hablar con valentía sobre su muerte y decir: por esto yo no os dejaré recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¡Qué valentía! ¡Qué confianza! Amados, yo les repito y les repito las cosas. Es bueno. Y saben, pronto voy a dejar este cuerpo. ¡Qué confianza! Hermanos, creo que nadie de aquí, o algunos que están muy consolados, pueden decirle a la muerte: ven mañana y te voy a enfrentar. Creo que todos tenemos temor. Un temor, como dijo James Orr, un temor a lo desconocido. Claro que nos da temor, pero no debe ser un temor que nos paralice, sino un temor que nos haga activos. ¿Qué quiero decir? Si nuestra esperanza está solo en esta tierra, no hagamos misiones, no prediquemos el evangelio y dediquémonos a cuidar solo nuestra salud. Pero si nuestra esperanza no está, no estoy diciendo que no cuidemos nuestra salud, pero si nuestra esperanza no es este mundo nada más, entreguemos nuestras vidas, sirvamos al Señor, hagamos riquezas en los cielos para el servicio del Señor. Librados de la condenación eterna. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No hay más condenación eterna. No solo no hay condenación momentánea, no hay condenación eterna. Hermanos, vamos en los 5 minutos que nos sobran a concluir
con el aspecto positivo. Hemos visto lo que significa nuestra libertad cristiana negativamente, o sea, hemos sido librados de. Ahora veamos positivamente, brevemente, hemos sido librados para. Hermanos, nuestra libertad no es una libertad egoísta para gastar en nuestros placeres. Es una libertad ¿para qué? En primer lugar, Lucas nos enseñó que para que sirvamos al Señor sin temor. Pero vamos a ver en primer lugar, en el orden de la confesión. Dice la confesión, y también consiste ¿qué? Consiste la libertad cristiana. Consiste en su libre acceso a Dios. Eso es libertad cristiana. Eso es libertad cristiana, amados hermanos. Es libertad para tener acceso a Dios. El velo se ha rasgado. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. El Padre nos acepta. El sacrificio está hecho. Vayamos con libre acceso al trono de la gracia. Vuelvo a decirte, hermano, cuando venga un joven a estarte debatiendo sobre su libertad, llévalo a Hebreos 4, versículo 14, y dile, sí, me encanta hablar de la libertad que tenemos para entrar al trono de la gracia. Dice Hebreos 4, por tanto, teniendo tan gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Gloria al Señor por la libertad que tenemos. Libertad para obedecer. Ya lo leímos en Lucas. ¿Recuerdan? De que ser librado de nuestros enemigos sin temor le sirvamos. Hermanos, para eso hemos sido libres de la maldición de la ley, de la condenación de la ley, de la muerte. Para eso serás librado de la muerte. No solo porque la muerte es algo malo, es porque serás librado de la muerte para que eternamente sirvamos a nuestro Señor. Este es el propósito de la libertad cristiana. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el propósito de nuestra libertad. Oh, hermanos, que esto nos confronte y que si nuestro concepto de libertad es estrecho, pueda ampliarse y ver su base teológica. En primer lugar, nuestra unión con Cristo. En segundo lugar, nuestra libertad de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Y en tercer lugar, nuestra libertad para servirle. Hermanos, hemos sido libertados de una esclavitud para ser esclavos del mejor amo. Ok. Concluyamos con una breve comparación entre la libertad del antiguo pacto y la libertad del nuevo pacto. Acompáñenme en las confesiones. Párrafo 1. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley. ¿Qué opinan? Todo esto, hermanos, todo esto era sustancialmente aplicable para la ley. ¿Nos oponemos a eso? Algunos dispensacionalistas podrían. Pero escucha esto. Como dice un hombre, toda esta libertad que hemos expuesto ya era gozada por los creyentes del Antiguo Testamento, libres de la culpa de pecado. ¿No dijo David, bienaventurado el hombre
cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados? ¿No dijo Job, y después de deshecha mi carne, sé que este cuerpo se levantará para contemplar su rostro? ¿No dice lo mismo el salmista? ¿No dice el salmista, cuánto amo yo tu ley, todo el día sella mi meditación? ¿No ruega el salmista, por favor, guarda mis pasos para no pecar contra ti? Es más, la piedad de algunos hombres del Antiguo Testamento, de muchos de ellos, nos deja abajo. ¿Por qué? Porque ellos ya gozaban de esto. Una forma de demostrar esto es yendo a Gálatas y viendo que la fe que nosotros tenemos es la misma fe que ya gozaba Abraham, nuestro padre. De modo que los que de la fe son, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermano, esta libertad es una que hemos gozado con el mismo Abraham, con el mismo Jacob, con el mismo José, con el mismo David. Entonces, esta descripción de libertad, comparándola con la del Antiguo Testamento, es sustancialmente la misma. Pero, bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial a la que estaban sujeta la iglesia judía. Me encanta esta frase, iglesia judía. Pero ese es otro tema. Y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de la gracia. Y tienen una comunión más plena con el Espíritu, libre de Dios, que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Hay tres características que diferencian nuestra libertad con la del antiguo pacto. No en sustancia. Ellos gozaron el perdón de pecados. Ellos gozaron la libertad del pecado. Ellos gozaron la libertad de la maldición de la ley. Ellos gozaron la libertad del aguijón de la muerte. Pero hay tres diferencias no sustanciales. Tiene que ver en primer lugar con la libertad de la ley ceremonial. Hermanos, la ley ceremonial era ¿cómo dice el apóstol Pablo en Gálatas? ¿Un qué? Ayo, un maestro. A veces un maestro duro. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Había una ley ceremonial con muchas normas que ciertamente pudo en ocasiones haber sido difícil llevar por causa de la pecaminosidad del hombre. Pero ahora hemos sido librados de todas esas ceremonias y la sencillez en la adoración en el nuevo pacto es su característica principal. Por eso dice Hebreos 9:10, ya que consiste no solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma. Hasta el tiempo de la reforma. Eran rudimentos de este mundo, dice el apóstol Pablo, y no porque eran pecaminosos, sino porque eran en ocasiones pesados. Pero hemos sido librados de eso. Además, una mayor confianza para acercarnos al trono de la gracia. Hermanos, esto nos debe exhortar. ¿Cuánta confianza tenía David para entrar al trono? ¿No es verdad? Sus oraciones. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Oh Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuánto más si nuestra libertad es mayor porque tenemos más luz del Evangelio, porque sabemos lo que Cristo ha logrado, porque hemos visto que el velo ha sido rasgado? ¿Cuánto más libertad deberíamos gozar en el trono de la gracia? Y mayores comunicaciones del Espíritu Santo. Número 3, mayores comunicaciones del Espíritu Santo.
Entonces concluimos que la libertad cristiana consiste en primer lugar del don de Cristo, aplicado por el Espíritu Santo, el ser librados de nuestros enemigos que nos impedían el servicio y el nacido del amor, nacido de un corazón sincero a Dios. Eso es la libertad cristiana. Hermanos, si memorizamos esto, es suficiente para entender la libertad cristiana. Ser librados de los enemigos que nos impedían un servicio de corazón sincero al Señor. Eso es libertad en Cristo. La próxima ocasión, hermanos, que estemos estudiando la confesión, vamos a tratar el tema de la libertad cristiana, las cosas periféricas, como han sido llamadas, cosas que citaron hace un momento que quizá son lícitas, no convienen. Todos esos temas, hermanos, vamos a concluir la semana entrante.